se la pasaron toda la semana dándole a entender a la sociedad argentina que el gobierno nacional les prohibía a las provincias comprar vacunas. Hoy el jefe, mejor dicho, el ministro de Salud de la ciudad tuvo que reconocer que en realidad no había ningún tipo de prohibición y obviamente lo primero que queda en evidencia es que no discuten entre ellos y que los conduce Patricia Bullrich. Se montan permanentemente sobre las operaciones mediáticas que el sector más duro de su coalición política genera para después quedar desconcertado frente a la evidencia. ¿Sabes qué pasa? Se montaron durante tanto tiempo con la idea de que la única forma de gobernar es dejando que el mercado ordene las cosas, porque ellos en el fondo creen en la supremacía del más apto, tienen esta cosa darwiniana, ¿viste? De que viva el que tiene capacidades para vivir y el que no, que fallezca, total. Como que se las arregle. Que se las arregle. Ellos, fíjate que no están dispuestos a restringir ni siquiera temporalmente y de manera parcial parte de nuestras libertades individuales en aras de proteger un bien jurídico superior como es la vida de la comunidad. Y bueno, eso en la ciudad de Buenos Aires, ¿en qué se nota? En que no hay control, en que no hay orden y que no hay gestión, Pablo. Y se nota mucho, y cada vez se nota más. Horacio Rodríguez Larreta se presenta frente a la sociedad como un intendente pobre, cuando en realidad es un gobernador rico. ¿Y por qué lo hace? Básicamente porque aprovecha que la ciudad de Buenos Aires es el territorio donde está la sede de las instituciones nacionales para desdibujar sus responsabilidades. Entonces, el problema de mantener el consumo y el empleo es solamente un problema del gobierno nacional, cuando ningún gobernador de los otros 23 podría llegar a decir eso frente a su pueblo. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Tanto joden con la idea de desacreditar la intervención pública para poder organizar un criterio mínimo de subsistencia en el marco de la pandemia, que lo peor que le puede pasar a un gobierno es tomar una definición política de que después no sea acatada y que sea promovida por la oposición su desobediencia civil. Si vos tenés un sector de la oposición que llama la desobediencia civil, un sector de la oposición que te denuncia por envenenar a la población, es el mismo sector que después te denuncia porque no hay vacuna, que son capaces de meterle miedo a la gente diciendo que vos estás haciendo lo imposible para que las provincias no compren vacunas, que después dicen que rechazaste una donación de 4 millones de vacunas, que en realidad el problema es del gobierno. Bueno, con ese nivel de perversidad, ponerse de acuerdo en el consenso elemental de cómo vamos a llevar adelante nuestra vida en este contexto es muy complejo. Y la verdad es que las medidas restrictivas que se necesitan parten de una precondición necesaria, que es un consenso sólido de todas las esferas de la sociedad. Lo importante que la gente tiene que entender es que hay un sector de la política argentina que le quiso hacer creer un sector de la población que era el gobierno argentino el que estaba evitando que eso suceda. Que impedía a ellos que iban a conseguir vacunas a lo loco no lo pudieran hacer. Cuando el Estado no interviene, ¿sabés lo que pasa? Ganan los más fuertes. Y cuando el Estado no interviene y dejamos que solamente sea la libertad individual o el deseo individual el que organice la sociedad, eso genera violencia. Porque se puede dar el caso de que haya dos personas que tengan iguales intereses que entren en coalición y si no existe la fuerza pública, el Estado, digamos, que arbitra y armoniza las relaciones, se termina imponiendo la violencia por sobre el diálogo. Entonces, las sociedades modernas requieren, obviamente, aparatos represivos que intervengan de acuerdo a órdenes judiciales y que tengan protocolos democráticos. Yo creo que se avanzó muchísimo en esa dirección, aunque obviamente reconozco el riesgo que decís vos, porque no es un problema que nos pase a los argentinos. Pasó en Holanda hace 2 meses atrás, ¿no es cierto?, con una protesta de pibes que también estaban pidiendo cosas parecidas a las que pasó aquí, las imágenes fueron dantescas. Pero bueno, es el contexto donde nos toca vivir. ¿Qué imaginas para el futuro próximo? Mirá, yo espero que estas restricciones que de hecho vamos a tener que sobrellevar, nos permitan reflexionar sobre el sentido de la solidaridad y el sentido de la comunidad. Porque la única forma que una sociedad se repone a una situación tan traumática como la que estamos viviendo, donde hay tantas carencias, es a través de un sentido gregario trascendente. Yo no soy de los que piensan que las personas se salvan solas, ni siquiera soy de los que piensan que la vida se justifica solamente a partir del goce irrestricto de mis deseos. Eso es importante, digamos, pero también es importante entender que la libertad es colectiva. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, ser feliz en una sociedad que es infeliz, y me cuesta mucho imaginarme la libertad individual si existe incapacidad de acceder a esa libertad por parte de otros. La libertad no es solamente, como decíamos la vez pasada, libertad negativa. La libertad también es la libertad positiva, la libertad que surge de la capacidad de cada uno poder definir su propio proyecto de vida, y colectivamente eso se construye. Entonces,
Yo aspiro que nosotros como sociedad podamos discutir esto, que no hay salvación individual y que la única forma de ser felices es en comunidad. Totalmente de acuerdo. Gracias, Leandro. Gran gusto, ¿eh? Igual, Gran gusto. Muy interesante.